La fallida denuncia de Nisman. La carta de la presidenta. Parte 1. Lo que la presidenta está asegurando ya, el suicidio, que estoy convencida no fue suicidio, que en esto también se remite, y hay que decirlo, a la carta del lunes 19, donde la presidenta ponía entre signos de pregunta la palabra suicidio. Se preguntaba el propio lunes 19. Facebook de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. AMIA y la denuncia del fiscal Nisman. Los espías que no eran espías. Los interrogantes que se convierten en certeza. El suicidio, que estoy convencida, no fue suicidio. Debo confesar que una rápida lectura de la denuncia publicada en el Centro de Información Judicial no hizo más que confirmar mis peores sospechas. Tenía razón el Buenos Aires Herald, nada nuevo. Pero también por otras razones. Al informe de Nisman le plantaron información falsa. Casi una réplica de lo que me tocó ver en la comisión que seguía la investigación de la causa principal. Los presuntos agentes de inteligencia que Nisman identificaba como miembros de una CIDE paralela, en conexión directa con la presidenta, Ramón Alan Héctor Bogado y Héctor Irimia, nunca habían pertenecido a la Secretaría de Inteligencia, bajo ningún carácter. Es más, con fecha 12 de noviembre de 2014, la Secretaría de Inteligencia denunció criminalmente al señor Bogado por la posible comisión del delito de tráfico de influencias, ya que se presentaba ante funcionarios de aduana como personal de inteligencia. Por si fuera poco, el 7 de agosto de 2013 se recibió en la Secretaría de Inteligencia un oficio librado por el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 en una causa por el delito de extorsión, en el cual se solicitaba saber si Ramón Alan Bogado presentaba servicios en dicha dependencia y, en caso afirmativo, debía concurrir al tribunal a declarar. Todo lo precedentemente detallado fue informado al juez Lijo, a requerimiento del mismo, por haber quedado radicada la denuncia de Nisman en el juzgado a su cargo. Dichas actuaciones tuvieron lugar antes de que asumieran las actuales autoridades de la Secretaría, y quien puso en conocimiento de las mismas a sus superiores fue precisamente el entonces director general de operaciones, ingeniero Antonio Horacio Estiuso, el día 10 de noviembre de 2014. Aquí es bueno recordar declaraciones del fiscal Nisman realizadas el 14 de enero de 2015 en el programa A Dos Voces del canal de cable TN. Ya saben de quiénes se trata. ¿Y qué trabajo hizo Estiuso? Absolutamente todo lo que yo le pedía, con quien coincidían muchas cosas y tenía muchísimas discrepancias. Le doy un ejemplo. Estiuso es un excelente profesional, no tengo duda, pero a veces Estiuso, como todo hombre de inteligencia, venía y me decía, tengo esta prueba, en tal hecho participó fulano, y la explicación que me daba cuando me hablaba era coherente. Digo, bueno, la prueba, no el informante de la triple frontera. Le digo, pero escúcheme, para inteligencia es bárbaro esta prueba. Yo tengo que ir ante un tribunal, me sacan corriendo. ¿Qué digo? Ah, no, me lo dijo el señor Estiuso. Y se generaban discusiones, o sea, Estiuso presentaba muchas cosas. Yo solamente validaba lo que jurídicamente, lo que le podía dar validez judicial. Si Estiuso era el que le daba toda la información que Nisman pedía y tenía, es más que evidente que fue el propio Estiuso el que le dijo, o le escribió, que Bogado e Irimia eran agentes de inteligencia. ¿Es posible que se haya olvidado que él mismo lo había denunciado en noviembre del año pasado y se había iniciado causa judicial? ¿Y si se había olvidado un nombre tan memorioso, no consultó con la Oficina de Recursos Humanos? Aquí cobran especial importancia las declaraciones del juez de la causa, doctor Rodolfo Canicova Corral, quien se ha referido críticamente a la participación del ingeniero Estiuso, manifestando que en lugar de colaborar, terminó dirigiendo la investigación. Estamos en comunicación con el juez que investiga justamente la causa AMIA, que es Rodolfo Canicova Corral. ¿Usted sabe qué rol tenía Estiuso en la causa AMIA? Sí, era el investigador principal. Ajá. Y ahí me parece que hubo una confusión de roles, porque el que debió conducir la investigación fue el fiscal y debió conducir a los elementos de inteligencia que cooperaban. Y me parece que terminó siendo al revés. Que terminó conduciendo Estiuso a la investigación. Me parece que sí. Personalmente, creo que hacía algo más que dirigirla. Los hechos hablan por sí solos. Si entonces todo es falso, si los agentes no son agentes, si Interpol, en la persona de su ex jefe Ronald Nobel, demolió la acusación sobre las alertas rojas, afirmando que lo que decía Nisman era falso,
Si el comercio con Irán decrece en vez de aumentar luego del memorándum, si los que venden granos no son ni la presidenta, ni el canciller, ni el secretario general de la Cámpora, sino en forma privada y sin intervención del Estado, entre otras las firmas Bunge, Cargill, Nidera, Oleaginosa Moreno de la firma suiza Glencore, Aceitera General de ESA, Molinos Río de la Plata, Vicentín e inclusive el señor Jorge Aranda, directivo de Clarín, quien triangula operaciones de venta de arroz a Irán a través de la firma Molinos Libres S.A. Como se verá, empresas y empresarios que no son precisamente amigos del gobierno, como gusta adjetivar Clarín a algunos que no responden a sus directivas o invitaciones. Si además el gobierno nunca compró petróleo a Irán, si además el supuesto agente iraní, Jorge Alejandro Khalil, aparece asociado comercialmente a su hermano, Alberto Amadeo Edgardo Khalil, quien se desempeñó como director general de Asuntos Jurídicos de la legislatura porteña, designado por el entonces vicepresidente de la legislatura, Santiago de Estrada, y el entonces secretario administrativo, Oscar Moscariello, hoy vicepresidente de Boca Juniors y dirigente del PRO. Luego, por decreto, se le otorgó poder general judicial para representar al gobierno de la ciudad y renuncia a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 8 días después del procesamiento y dictado de prisión efectiva al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Elfino Palacios por espionaje telefónico, entre otras personas, a familiares de víctimas de la causa AMIA. Resulta extraño que quien profesa con tanto fervor la fe islámica, lo cual merece mi mayor respeto, y es un incondicional defensor de la República Islámica de Irán, algo completamente legal en Argentina, se asocie con dirigentes de un partido manifiestamente anti-iraní. Porque si bien los parientes no se eligen, los socios comerciales sí. La denuncia del fiscal Nisman nunca fue en sí misma la verdadera operación contra el gobierno. Se derrumbaba a poco de andar. Nisman no lo sabía y probablemente no lo supo nunca. La verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal, después de acusar a la presidenta, a su canciller y al secretario general de la Cámpora de ser encubridores de los iraníes acusados por el atentado terrorista a la AMIA. Al fiscal Nisman no lo hacen volver solo para denunciar algo que sabían no tenía sustento y que no podía perdurar. Cuando la periodista Sandra Russo analiza el caso en página 12 bajo el título El truco de la confusión y afirma que quisieron usar vivo a Nisman y ahora lo usarán muerto, se equivoca. Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto. Así de triste y terrible.